En este video haremos un resumen de las herramientas básicas necesarias para utilizar Excel. La primera vez que lo abrimos, podemos buscar plantillas ya hechas, como calendarios, un sistema de control de inventario, lista de inventarios, o bien crear una hoja en blanco, que es lo que se hace usualmente cuando queremos realizar un proyecto en Excel. Para eso clicaremos donde dice Libro en blanco. En el menú de arriba podemos guardar nuestra hoja de trabajo, cambiar el formato de texto y celdas, insertar gráficos y tablas, utilizar fórmulas y entre otras opciones. Una celda es cada uno de estos cuadrados y está delimitado por su columna y su fila. Podemos decir que este cuadrado corresponde a la celda F5 y esta por su parte es la celda C2. Podemos seleccionar la celda haciendo clic izquierdo sobre ella y podemos escribir tanto texto como números. La celda puede tomar un tipo de dato específico: números, texto, fecha, fracciones, formato de contabilidad, horas, porcentajes, etc. Podemos seleccionar varias celdas y esto se llamará un rango. En este caso, si seleccionamos manteniendo estripado con el clic izquierdo desde C2 hasta C5, tenemos el rango C2, C5. Esta selección puede ser de cualquier tamaño, incluso abarcar varias columnas. Por ejemplo, si yo arrastro el clic desde B5 hasta H9, vemos cómo se forma un rango B5 H9. Las columnas se pueden agrandar o acortar, arrastrando el borde entre las mismas. Por ejemplo, si queremos hacer la columna F más grande, podemos venir a este espacio, hacer clic izquierdo y jalarlo hacia la longitud deseada. Asimismo, podemos hacerla más corta. También, si la celda contiene un texto que no cabe en la celda, por ejemplo, en la celda H11 dice: esta oración es sumamente larga, y claramente se sale de la celda. Entonces, podemos venir arriba a la celda que está utilizando el texto, hacer doble clic y automáticamente se ajustará al tamaño indicado. Podemos cambiarle el formato a las celdas seleccionadas, o bien a un rango seleccionado, incluyendo su tipo de letra, tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, darle color a la celda, cambiar el color del texto y cambiar el tipo de dato que abarca la selección. También podemos combinar celdas, seleccionando las que queremos combinar y cliqueando este botón con el clic izquierdo. Si escribimos en una celda combinada, automáticamente se centrará el texto. Podemos descombinar también las celdas que ya hemos combinado anteriormente. Únicamente las seleccionamos y estripamos nuevamente el botón que dice combinar y centrar. Si escribimos un dato en una celda, podemos hacer clic derecho sobre la misma para desplegar opciones adicionales. Podemos copiar o cortar el dato de la celda para pegarlo en otra, de esta manera. O bien, si queremos cortarlo, simplemente lo seleccionamos, estripamos clic derecho, cortar, buscamos la celda que queremos, clic derecho y nos va a aparecer el símbolo de pegar. Podemos eliminar el contenido de una celda seleccionándola y borrando. Si solo queremos eliminar una parte, podemos hacer doble clic izquierdo en la celda que queremos editar, borramos lo que necesitamos corregir y estripamos Enter. Es más fácil trabajar con tablas en Excel, como esta que se ve a continuación. Como podemos ver, por el momento se ve bastante desordenada. Entonces, vamos a darle un poco de formato a esta tabla. Vamos a seleccionar las dos columnas que abarca la tabla y estriparemos este símbolo dos veces. Automáticamente se ajustará a la longitud necesaria para que cubra todo el texto de las celdas. Además, vamos a combinar las celdas del título de la tabla para tener un mayor orden. Y finalmente, vamos a poner estos números en formato de contabilidad. Si seleccionamos los datos de una tabla que tiene texto y número, como esta, podemos cliquear este botón para ordenar los datos numéricos, de menor a mayor o de mayor a menor. Además, podemos quitar o poner decimales para una mayor precisión con estos botones. Podemos usar fórmulas básicas de Excel para distintas aplicaciones. Las fórmulas de Excel inician con una celda en blanco y comienzan con el símbolo de igual, después el nombre de la fórmula y paréntesis. Dentro de los paréntesis se coloca lo que se quiere evaluar con esta fórmula. Por ejemplo,
Traigamos la misma tabla que teníamos anteriormente. Entre las fórmulas más utilizadas de Excel está la fórmula de sumar, ver el mínimo, el máximo y el promedio. Estas fórmulas se utilizan de la siguiente manera. Vamos a escribir suma, mínimo, máximo, promedio. Entonces, si queremos tener toda la suma de los gastos del emprendimiento, escribiremos el símbolo de igual puesto que estamos haciendo una fórmula. Escribimos suma, abrimos paréntesis y ahora podemos arrastrar los datos que nos interesan. En este caso, yo quiero incluir todas las compras de mi emprendimiento, sea de huevo, canela, manzana, harina, aceite y los recipientes de metal. Entonces, con el clic izquierdo voy a arrastrar desde el rango de D7 a D12 para incluir todos estos gastos, cierro el paréntesis y estripo Enter. Automáticamente se nos va a hacer la suma de todas las compras del emprendimiento que está en esta tabla. De la misma forma podemos sacar el mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo de esta tabla? Como ya lo tenemos ordenado, no es tan difícil de verlo, pero en un caso donde tuviéramos muchos datos, es una función muy útil. Entonces, podemos poner el símbolo de igual, escribimos MIN de mínimo, abrimos paréntesis y nuevamente seleccionamos todos los datos que nos interesan. Cerramos el paréntesis y estripamos Enter. Podemos ver que el valor mínimo es de 200 y este corresponde al huevo. Podemos hacer lo mismo con el valor máximo de esta tabla. Para esto simplemente escribimos igual max de máximo, abrimos el paréntesis, seleccionamos los datos que nos interesa evaluar, cerramos el paréntesis y estripamos Enter. De esta manera podemos ver que el valor más alto de toda la tabla corresponde a 5000 colones. Finalmente también podemos sacar un promedio. Entonces, ¿cuál es el valor promedio de los costos del emprendimiento? Para hacer esto es muy sencillo, igual que las otras fórmulas. Empezamos de la misma manera con un símbolo de igual. Escribimos promedio, abrimos el paréntesis y seleccionamos los datos que queremos evaluar. Después cerramos el paréntesis y estripamos Enter. El promedio de costos del emprendimiento sería de 1433.33 colones. Esta es una tabla hecha a mano, pero podemos insertar una tabla de Excel con este mismo formato. Estas tienen ciertas ventajas, como el orden, así como datos adicionales y que se mantienen las fórmulas dentro de la tabla al insertar nuevos objetos en la misma. Para hacer esto podemos seleccionar la tabla con todos sus datos, vamos a insertar y aquí hay una opción que dice tabla. Podemos hacer clic izquierdo sobre ella y escribir aceptar. Ahora le podemos dar un nombre a las columnas. En este caso, vamos a poner producto y a la segunda el precio. Este es un ejemplo muy sencillo de una tabla, pero a veces las tablas tienen más columnas. Hagamos un ejemplo más complicado. Digamos que aparte de la columna de producto y precio, tenemos cantidad y precio total. Entonces, vamos a agregarlas después de la última columna. Cantidad, estripamos Enter y automáticamente al trabajar con una columna de Excel se va a agregar dentro de la misma tabla. Haremos lo mismo con el precio total. Vamos después de cantidad y escribimos precio total. Estripamos Enter y nuevamente se va a agregar dentro de la misma tabla. Supongamos estos valores dentro de la cantidad de la compra del emprendimiento. Podemos ver que tenemos 10 huevos, 5 tarros de canela, 15 manzanas, 9 bolsas de harina, 4 aceites y 3 recipientes de metal. Ahora, ¿cómo obtenemos el precio total? Excel también nos deja hacer con las mismas fórmulas operaciones matemáticas básicas, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar y dividir. En este caso queremos obtener el precio total del huevo y como tenemos 10 huevos y cada uno cuesta 200, vamos a ir a la columna de precio total, escribimos igual, seleccionamos el precio del huevo que corresponde a 200, ponemos un asterisco que en Excel significa por y escogemos la cantidad haciendo clic izquierdo. Estripamos Enter y automáticamente nos va a tirar este dato, que sería 2000 colones, que corresponde al precio total de los 10 huevos. Si estripamos el cuadrado de abajo a la izquierda dos veces, automáticamente rellenará toda la tabla con esta misma fórmula para las celdas respectivas. Entonces,
El precio total de la canela sería 300 por 5, que es 1500. De la manzana, 800 por 15, que es 12.000 colones. De la harina, 1100 por 9, que es 9900. Y del aceite, 4800, que corresponde a 1200 por 4. Además, tenemos 15.000, que serían los recipientes de metal, puesto que compramos 3 para el emprendimiento. A partir de las tablas también podemos obtener gráficos. Estos nos permiten ver los datos de nuestra empresa de manera más visual y ordenada. Para hacerlo, seleccionamos los datos que nos interesan. En este caso, yo voy a seleccionar el producto y el precio. Selecciono todos los datos de la tabla que corresponden al producto y el precio. Me voy a la pestaña de Insertar. Y aquí va a aparecer una opción de gráficos recomendados. Hay muchos tipos diferentes de gráficos, como el de barras, de pie y entre otros. En este caso, a mí me interesa ver cuál es el que corresponde a un precio más alto. Entonces, me interesaría ver el de barras. Lo selecciono, estripo aceptar y automáticamente me va a tirar un gráfico con todos estos datos. Podemos ver nuevamente que el recipiente de metal correspondería a 5000, mientras que el huevo apenas corresponde a 200 colones. Pero este gráfico en realidad no nos sirve mucho porque no sabemos la cantidad de cada producto que compramos para el emprendimiento. Nos serviría mucho más si pudiéramos hacer el producto con el precio total. Entonces, vamos a borrar el gráfico, que se borra de la misma manera que si borráramos texto. Lo seleccionamos y lo eliminamos. Ahora, si yo selecciono el producto, dejo estripado Control en mi teclado, voy a la columna de precio total y la arrastro el clic, puedo seleccionar dos columnas que están aparte. Seguimos el mismo procedimiento. Vamos a la pestaña de Insertar, Gráficos recomendados, elijo el de barras y podemos ver como, si bien es cierto, el recipiente de metal sigue siendo lo que más consume en nuestro emprendimiento, las manzanas ahora claramente representan una cifra mucho mayor. Podemos hacer el gráfico mucho más grande, de ser necesario. Además, si hacemos doble clic en un elemento del gráfico, podemos editarlo. Por ejemplo, puedo cambiar el título. Costos del emprendimiento. Cerramos esta pestaña y ahora sí tenemos un gráfico bastante útil que nos sirve para ver de manera visual los datos que están en nuestra tabla. Además, es importante decir que este gráfico se va a actualizar a medida que actualicemos nuestra tabla. Entonces, si por alguna razón compramos en lugar de 3 recipientes de metal, 2 recipientes de metal, se va a bajar el dato en el gráfico. Y además, como está asignado a una fórmula, también se va a cambiar este dato, que sería 5000 por 2, que son 10.000, en lugar de 5000 por 3, que era 15.000 anteriormente. Podemos insertar nuevas hojas y trabajar con varias hojas a la vez para un mayor orden. Para esto, vamos a cliquear en el símbolo que está a la par de donde dice hoja 1, que es un símbolo de más. Estripamos clic izquierdo y automáticamente se nos añadirá una hoja nueva. En esta hoja podremos incluir datos distintos a los que teníamos en la hoja anterior, pero igual nos podemos devolver entre las hojas. Además, podemos cambiarles el nombre para saber sobre qué tratan estas hojas. Entonces, podemos poner aquí costos y en este ganancia, y hacer la tabla respectiva sobre las ganancias del emprendimiento según el mes. Es importante que, una vez que terminemos de usar nuestra hoja, salvemos el archivo para poder abrirlo en otra ocasión. Para esto iremos a Archivo, Guardar como, Examinar, y aquí podemos ver una lista en donde podemos guardar el archivo. Estripamos Guardar y automáticamente podríamos abrir el archivo una vez que hagamos doble clic en donde lo guardamos. Así de sencillo es utilizar Excel de una manera básica.